Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy celebramos a Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. El cielo quiso comunicarse con la tierra y Dios decidió que no un ángel, que no cualquier santo, sino su misma madre, bajase a los hombres para comunicarles el mensaje del cielo. Un mensaje que no es distinto, que no supera y que no dice nada nuevo a lo que Cristo ya nos ha comunicado en el Evangelio. Por eso, al pensar en Nuestra Señora de Fátima, tenemos que reconocer que su mensaje no es otro que el mismo mensaje de su Hijo. Es el Evangelio, es la explicación del Evangelio. ¿Qué nos dice? Penitencia, oración, ayuno, Santo Rosario, confesión, la adoración eucarística, la lectura de la Biblia. Nos invita a ser humildes, a orar por las almas del purgatorio, a creer firmemente que existe el infierno, a poner una defensa espiritual y también humana contra los ataques del enemigo, sobre todo en estas corrientes modernas. La Virgen de Fátima hablaba concretamente del comunismo. Actualmente podemos hablar también de todo lo que ha venido a raíz de toda esa ideología marxista. ¿Qué tenemos? Ideología de género. ¿Qué tenemos? Ataque contra la familia, agresivo, directo. ¿Qué tenemos? Matrimonios homosexuales. ¿Qué más tenemos? Ataque directo a los niños, pedofilia, intentando ya ser aprobada en algunos países. ¿Qué más tenemos? Desprecio a los ancianos, la eutanasia. Inclusive el mismo hecho de comenzar una vida humana, la eugenesia, intentando manipular los embriones, los genes de los niños. Estamos en una situación no distinta a lo que este mensaje en esa fecha nos traía. Hoy, al celebrar a Nuestra Señora de Fátima, entonces tenemos que reconocer que su mensaje, que no es otro, que es el mismo de Jesucristo, es actual ahora, hoy mismo. Y nosotros, que no podemos ahora explicar en una homilía todo el mensaje de Fátima, por supuesto que no, eso sería abusar de la Santa Misa, ¿no? Para dar una charla acerca de Fátima, y eso no se puede hacer. Entonces tenemos que regresar ahora al Evangelio de las lecturas de hoy, ¿no? Al Evangelio y la primera lectura, y intentar que lo que hoy la Iglesia ha preparado para nosotros a meditar nos sirva para poder luego este mensaje vivirlo, ponerlo en práctica, dar testimonio y a la vez también defender lo que corresponde a nuestra vivencia de fe, no solamente individual, sino también social, mundial. Es interesante que la primera lectura, al hablar de esta nueva Jerusalén, va bajando una Jerusalén. ¿Quién habla? ¿Quién ve esto? ¿Quién escribe? Juan. ¿Quién era Juan? Se conoce, se interpreta que fue el mismo que escribió el Evangelio. ¿Y quién fue este que escribió el Evangelio? Aquel al cual hoy en el Evangelio de Juan se le da a una mujer. Se le da a María como madre. Yo no sé si han pensado alguna vez en esto, y a mí hoy día me fascinó este pensamiento. Esta visión que tiene Juan de esta Jerusalén que desciende desde el cielo, radiante, hermosa. ¿Acaso no era también una experiencia ya humana de lo que tenía él en relación a la Santísima Virgen María? Recordemos que Juan la llevó a su casa. Eso significa que no solamente le abrió la puerta para que viva ahí y de vez en cuando coman y conversen. Por supuesto que no.
El término que se utiliza allí en griego implica una experiencia íntima de vivencia con esta mujer, que realmente la asume como una madre, como una señora, la soberana de su vida. Esto a veces no gusta a muchas personas, porque solamente quieren decir, no, es que María solamente fue a vivir con Juan y punto, ¿no? Implica mucho más. Juan la asume, pero la asume como si le abriese todo el corazón, ¿no? Y dejase que ella luego viva en él. Es una vivencia de María en él. Es interesante que algunos hermanos protestantes a veces dicen, María tuvo más hijos. ¿Que qué? ¿Que María tuvo más hijos? ¿Dónde dice eso en el Evangelio? En ningún lugar. Dice por allí los hermanos de Jesús. La palabra griega adelphos, que implica hermanos, no significa necesariamente que sean hermanos de sangre. Pudieron haber sido vecinos, pudieron haber sido miembros de una asociación, pudieron haber sido sencillamente unos conocidos, miembros del pueblo. Eso está clarísimo. Y tan claro está que el día cuando Jesús muere, María, si hubiese tenido más hijos, se hubiese ido con sus otros hijos. Eso es clarísimo, porque así era la ley judía. Si no tiene un esposo, se supone que José ya estaba muerto, entonces tenía que vivir con sus hijos, punto. Pero ¿por qué Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo, a Juan, aquel que no era hijo de sangre? ¿Por qué? Porque no tenía más hermanos Jesús, hermanos de sangre. Es decir, María no tenía más hijos. Tenía un solo hijo, Jesucristo. Pero desde ese momento, al pronunciar Jesús estas palabras, hace que María asuma a Juan y que Juan asuma a María, abriendo sus corazones. Ojo a esto, que Jesús le dice a María que él va a ser su hijo. A veces solamente nos fijamos en que Juan se la llevó a su casa, pero no pensamos que también María tuvo que abrir su corazón a Juan, ¿no? ¿Por qué? Decía alguna vez, me parece que era San Bernardo, sí, San Bernardo era, que decía, María cuánto habrá sufrido por este intercambio de hijos, decía él, ¿no? Teniendo al más santo de todos, al Hijo de Dios como hijo, ahora tienes que dejarlo ir para asumir a otro hijo que es pecador, que no es tan santo como el tuyo propio. Entonces María tuvo que hacer un acto de abrir su corazón también para ahora asumir a un hijo nuevo y en él a todos los hijos de Dios. Lo que quiero decir es que no podemos solamente pensar en María como aquella que sí, facilito y amo a todos y ya listo, ¿no? María también fue una persona humana y tuvo que tomar una decisión para amarte a ti. Y eso le da un mérito mucho más grande a ella, porque no es como un robot que entonces ama a todos porque sí, sino que tuvo que abrir su corazón. ¿Y sabes a quién amó? ¿Sabes a quién se entregó ella también? Y abriéndole su corazón, a los mismos verdugos de sus hijos, de su hijo, perdón. Ella abre su corazón a ti y a mí, que somos los culpables de la muerte de su Hijo Santísimo. Hace algunos años, cuando yo meditaba en esto, en un retiro, no pude hacer otra cosa que llorar por esto, porque nunca le había pedido perdón a María por haberle matado a su hijo. Quizá el día de hoy es un momento para reconocer también que María de alguna manera toma la decisión para también aceptarnos a nosotros. Lícitamente, tranquilamente, estaba en todo el derecho de no aceptarnos. De decir, bueno, está bien, ustedes son amados por Dios, yo también les amo, pero ustedes han matado a mi hijo. En justicia, yo no debería hacer esto. Pero en misericordia, y por ello es la Madre de Misericordia, te acoge a ti y a mí. Bendita María, bendita mujer. Y Juan también hace este acto de abrir su corazón, y entonces la asume y se la lleva a su casa. Decir esto es conectar la última parte de la primera lectura.
Primero comienza con esta Jerusalén celestial, María Santísima, que también allí se encuentra ella, puesto que los padres de la Iglesia y últimamente el Papa Benedicto XVI nos decía que todo lo que se refiere a la Iglesia se puede aplicar también a María, porque María es ya la figura, el prototipo perfecto de toda la Iglesia. Es decir, que si nosotros miramos a María, así vamos a ser todos como Iglesia algún día, en su santidad, en su calidad de hija de Dios, en su calidad de amante de la Santísima Trinidad. En consecuencia, Juan, en la experiencia que tenía de María aquí en la tierra, ya también podía visualizar a esta misma María al mirar esta Jerusalén celestial en visión. Pero además, al final del texto nos dice que este Dios que permite que esta Jerusalén habite entre los hombres, que los santifique, que los ayude a perfeccionarse, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni aflicción, dice Dios que hace nueva todas las cosas por medio de esta Jerusalén. ¿Acaso no está intuyéndose allí también que una Jerusalén, ya como figura y prototipo adelantado, es decir, María, ya una María, la Madre de Dios, está bajando desde el cielo hasta los hombres? Y esto no implica también justamente la venida de María en Fátima para comunicarse a los pastores y comenzar allí una obra de consuelo, de sanación, de liberación, de exorcismo. Eso es maravilloso. Y cuando desciende esta Jerusalén, cuando María pisó la tierra, otra vez, logró, por medio de ella, Dios, hacer nuevas todas las cosas. Si analizásemos solamente la historia de las apariciones de Fátima, sería algo maravilloso para entender esto. Y luego, por último, queridos hermanos, esta forma de renovar todo, ¿cómo podemos nosotros también vivirlo? Como hijos de María y como quienes quieren hacer este acto de consagración o de renovación de su consagración a María, tenemos que entender que solamente Dios puede renovar la persona humana, una familia, una sociedad y el mundo entero. Y esto le duela a quien le duela. Solamente lo puede hacer, no porque está obligado, sino porque es su plan. Y el plan de Dios es así. Lo ha querido así. Eso se llama en teología conveniencia. No porque necesite Dios hacerlo así, sino porque conviene hacerlo así. ¿Y a qué me refiero? A que Dios va a renovar a este mundo, a cada familia y a ti personalmente, siempre por medio de María. Esto a quien le duela. Por ello tiene el título ella de medianera de todas las gracias. Todo viene a través de ella. ¿Saben por qué? ¿Y cómo lo deducimos? Eso es facilísimo. ¿Cómo vino Jesucristo al mundo por primera vez? Por medio de María. Luego, al salir de este mundo, ¿cómo se va? Entregando su ser humano, su filiación en relación a la maternidad de María, a los demás seres humanos. Eso quiere decir que si Jesús llega a nosotros por medio de María y nosotros luego llegamos a Dios también a mirar a este crucificado solamente en la presencia, en la compañía de María, esto implica que en la lógica de Dios y en su inteligencia, todo lo ha hecho Dios en su plan de salvación, repito, por medio de María en este último tiempo. Así lo dice también San Pablo, que al final de los tiempos Dios quiso enviar a su Hijo en carne mortal, en una mujer, por medio de ella. ¿Qué hacemos nosotros si María viene y nos dice, quiero ser su madre? Terminemos con esto. Y esto es como lo esencial
de la vivencia de la consagración mariana. ¿Qué significa ser consagrado? Consagrado significa, pues, participar de la santidad de María. Eso es ser consagrado. Es unirme a tal punto con ella que casi me confundo, que ya no hay casi diferencia entre quién soy yo y quién es María, porque estamos íntimamente unidos. San Luis María Griñón de Montfort, por ejemplo, decía que tenemos que vivir en María toda nuestra vida. Y es más, cuando vayamos a comulgar, decía él, pidámosle a María que comulgue ella también en nosotros, para que esa comunión sea perfecta y así nuestra lengua sea realmente una patena para recibir a Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Yo les invito a realizar actos concretos, diarios. Por ejemplo, queridos hermanos, todos los días el rezo del Santo Rosario debería ser una promesa de por vida del consagrado. Segundo, la oración de consagración, realizarla todos los días también. Renovar nuestra consagración todos los días y una vez al año por lo menos de forma solemne. Tercero, aprender de María, degustar la palabra de Dios. Hay muchos que piensan que los marianos solamente se quedan en cantitos y en rezo del rosario. Y eso es un error fatal si es que fuese así. El verdadero mariano ama sobrenaturalmente la palabra de Dios, porque María justamente es la que encarna esa palabra en su ser. Y los marianos necesitamos encarnar también esta palabra en nosotros. El verdadero Hijo de María tiene una devoción a la Madre de Dios que está constantemente atento inclusive a las fiestas marianas. ¿Cuándo hay una fiesta mariana? 25 de marzo. ¿Cuándo hay otra fiesta mariana? 13 de mayo. Otra fiesta mariana, 8 de septiembre. Otra fiesta mariana. Y así, ¿no? Estar siempre atento. ¿Por qué? Porque sabe que celebrar a su madre es necesario. Y se impone prácticamente a sí mismo, luego, una vivencia eclesial de la devoción mariana. Vivir como hijos de María significa vivir en ella como esclavos de María. Y esclavo de María significa ser esclavo de Jesús. Es una esclavitud no negativa, sino que consiste en que yo le doy a ella y a través de ella a Jesús mi voluntad para poder servir y ser un instrumento en el cual por fin Dios pueda actuar. Y ahí llegamos al punto que quería decirles antes. Llegamos a renovar nuestra vida, a ser por fin nuevas criaturas. Lo que nos dice hoy el Apocalipsis al final. ¿No ven? Yo hago todas las cosas nuevas. Hago nuevas todas las cosas. La pandemia está acabando, parece, por algunos lugares. Se están comenzando a abrir las iglesias. Y hay personas que piensan, por fin se abren las iglesias para ir a comulgar. Lo que voy a decir va a sonar raro, pero ¿para eso quieres que abran la iglesia? ¿Para ir a comulgar? ¿Para eso quieres que abran las iglesias? ¿Para ir a comulgar? No debería ser más bien, quiero que abran las iglesias para ir, y si es necesario, morirme de amor al comulgar. Solamente comulgar como que le falta algo. Es como decir, ya voy de nuevo, comulgo y regreso a mi casa y mi vida sigue como siempre. No. Ahora tenemos que ir reforzados. Tenemos que ir a esas iglesias y por fin dar testimonio cristiano. Por fin mi vida ha cambiado, se ha renovado. Y esto, gracias a Dios, lo estamos haciendo el día de hoy a través de las manos maternales de María. Voy a salir de mi casa por fin, voy a ir a la iglesia y voy a dar ese testimonio necesario como cristiano. Porque María, más que Madre de Dios, decía San Agustín, es discípula de Jesucristo. Eso significa que ella, antes de concebir a Jesucristo en su vientre, ya lo concibió en su corazón. Y es allí donde tú puedes ser como María, Madre de Jesús. ¿Te acuerdas que hay un texto bíblico que dice que mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios? ¿Cómo nos convertimos en Madre de Jesús? Cuando somos como María y dejamos que esa palabra
engendre en nosotros, nazca y dé fruto. Que abran las iglesias y que ahora tú y yo demos un testimonio real. Por fin vamos a ir allí y ya no vamos a faltar a los grupos de oración. Ya no vamos a estar criticando en la iglesia. Ya no vamos a estar yendo solamente porque está la persona que me cae bien, sino que voy a ir solamente porque Dios me ama y yo lo amo. Voy a ir a las iglesias y entonces voy a estar activo allí. Si me necesitan en algo, por fin voy a poner mi hombro para ayudar. Voy a poner mi oído para escuchar al que está afligido. Si se van a abrir las iglesias, que entonces se abran para recibir a cristianos que están llenos del amor de Dios, y que por fin esta iglesia pueda ser nueva. Que se abran las iglesias y que tú y yo, consagrados a María, renovados, verdaderamente marianos, podamos encender estas iglesias en el amor de Dios, en el amor del Espíritu Santo, para que también el mundo sea contagiado de este amor. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda esta gracia de vivir esta consagración, la cual vamos a hacerla en breve.